En este video vamos a resolver un problema sencillo de transferencia de calor con ayuda del software IHT. Ya habíamos mencionado en el tutorial anterior que la transferencia de calor es un fenómeno que ocurre siempre por una diferencia de temperatura. El calor puede transferirse a través de tres mecanismos totalmente diferentes. La transferencia de calor por conducción ocurre en sólidos o fluidos estáticos, y esto se debe a las interacciones energéticas entre sus partículas adyacentes. Por ejemplo, si introducimos una cuchara metálica en una sopa extremadamente caliente, al cabo de cierto tiempo, cuando toquemos esta cuchara, vamos a sentir que se ha calentado por efecto de la transferencia de calor por conducción. La transferencia de calor por convección es un mecanismo más complejo que la conducción, porque este involucra tanto conducción como el movimiento de un fluido. Mientras más rápido sea el movimiento del fluido, más rápido será la tasa de transferencia de calor. Por ejemplo, empíricamente sabemos que al soplar sobre nuestra sopa caliente vamos a enfriarlo de un modo más rápido. La convección puede ser convección forzada cuando hay un dispositivo que aumenta el flujo de un fluido sobre una superficie. En ese caso el dispositivo puede ser un ventilador, pero también podría ser una bomba de agua. Incluso la misma acción del viento puede considerarse dentro de la convección forzada. La transferencia de calor por radiación es un fenómeno más complejo de estudiar que los otros dos mecanismos anteriormente mencionados. Un ejemplo muy básico es el calor que podemos sentir del sol. Entonces, a partir de esta idea, concluimos que la transferencia de calor por radiación es el mecanismo más rápido y que no sufre atenuación en el vacío. Balance de energía en la superficie. Primero que nada hay que considerar que esta superficie es un término ficticio y únicamente nos ayuda a monitorear cuál es la energía de entrada y cuál es la energía de salida. En ese caso, la energía se expresa en forma de tasa. Entonces vemos que la energía de entrada, de acuerdo a esta ecuación, va a ser la tasa de transferencia de calor por conducción, y la energía de salida será la tasa de transferencia de calor por convección y la tasa de transferencia de calor por radiación. El libro de Sengel recomienda algunos pasos para resolver problemas. En ese caso he realizado algunas pequeñas modificaciones para resolver el problema que se presentará en breves momentos. En el apartado de planteamiento del problema, lo que hacemos es identificar qué datos conocemos y qué podemos calcular a partir de estos datos. Suposiciones permite simplificar las complejidades del sistema. En el esquema incluimos el diagrama del sistema físico. Leyes físicas nos permiten entender, con base en ciertas leyes, qué es lo que está ocurriendo en el sistema físico a estudiar. En propiedades podemos calcular o determinar las propiedades térmicas que nos hagan falta. En cálculo simplemente sustituimos las ecuaciones ya conocidas relacionadas con la transferencia de calor, y en razonamiento, verificación y discusión concluimos los resultados obtenidos. Después de haber leído el enunciado del problema, debemos identificar qué datos conocemos, porque a partir de estos datos vamos a determinar otros factores. Conocemos, por ejemplo, las dimensiones del cable, tales como su longitud y diámetro. A partir de esos datos podremos determinar el área superficial de transferencia de calor. Igualmente, sabemos el valor de la temperatura de la habitación, la cual vamos a representar con la variable T alrededores. El problema nos indica que hay generación de calor en el cable como resultado de la disipación de energía eléctrica. Conocemos el voltaje y la corriente eléctrica en el cable. Con estos dos valores yo puedo calcular la potencia eléctrica. En los sistemas eléctricos habrá flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial, pero siempre existirá una oposición a ese flujo de cargas causado por la resistencia eléctrica. Esta oposición generará pérdidas energéticas en forma de calor. Para ser más exacto, ese fenómeno es llamado efecto Joule y es aprovechado en algunas máquinas como las parrillas eléctricas. El enunciado del problema también nos brinda el valor de la temperatura superficial del cable, la cual representaremos con la variable Ts. Con toda esta información, se nos pide estimar el coeficiente de transferencia de calor por convección Hcomp.
Lo que nos preguntamos primero es si podemos aplicar directamente la ecuación derivada de la ley de Newton del enfriamiento. La ecuación es esta que estoy señalando. Notamos que podemos conocer el área superficial de transferencia de calor y la diferencia de temperatura. De hecho, la diferencia de temperatura es la fuerza impulsora de la transferencia de calor. Aquí observamos una notación diferente del término de la temperatura de los alrededores, pues emplea el símbolo de infinito. Eso no quiere decir que la temperatura tienda a infinito, más bien es otra manera de representar la temperatura del medio. Nos damos cuenta de que quizá no conocemos la tasa de transferencia de calor por convección. Si conociéramos este valor, entonces aplicaríamos esta fórmula y despejaríamos fácilmente el término de H convectiva. Vamos a determinar si podemos aplicar esta fórmula. En esta imagen se muestra el diagrama detallado del problema. Al interior del cable habrá flujo de cargas eléctricas. Podemos cuantificar esta energía aplicando la fórmula de la potencia eléctrica, donde la potencia es igual al producto de la corriente por el voltaje. Como consecuencia de las leyes termodinámicas, la energía eléctrica es factible de transformarse en energía térmica. Esta energía térmica se transferirá desde la superficie del cable hasta los alrededores, por medio de la convección. Entonces, sí podemos conocer el valor de la tasa de transferencia de calor por convección, conociendo la potencia eléctrica. Ambos términos se expresarán en watts. Verificaremos este argumento realizando un balance de energía entre el cable y los alrededores. La dirección de la transferencia de calor es siempre desde los medios con mayor temperatura hacia los medios de menor temperatura, así como se indica en las flechas de color rojo. Las flechas significan que la transferencia de calor ocurre sobre toda la superficie externa del cable, no es un fenómeno puntual. Es indispensable observar este hecho para no equivocarnos al momento de seleccionar la fórmula para calcular el área superficial de la transferencia de calor por convección. Suposiciones y aproximaciones. En primer lugar, sabemos que hay generación de calor en el cable. Esto no quiere decir que la energía se está creando, sino que hay una transformación energética, de acuerdo con el principio de conservación de la energía. Cuando realicemos diagramas, es preferible optar por esta representación, donde solo se incluye una flecha, indicando la dirección de la transferencia de calor, y obviamente es sobre toda la superficie externa del cable. Las condiciones de operación son estacionarias, es decir, no habrá dependencia de las propiedades con respecto al tiempo, no habrá cambios en los valores de las energías, por lo tanto, la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida. Veamos esta figura en la parte derecha. No habrá transferencia de calor por conducción ni por radiación. Entonces podemos concluir que la potencia eléctrica al interior del cable debe ser igual a la transferencia de calor por convección. El área de la sección transversal es un valor pequeño. La transferencia de calor es directamente proporcional al área. En términos ingenieriles, podemos despreciar la transferencia de calor en estas regiones. Dicho de otro modo, las consideramos como aisladas térmicamente. Entonces, cuando calculemos el área superficial de transferencia de calor, vamos a exceptuar estas dos bases circulares. Bueno, esa imagen es simplemente el diagrama ya presentado sin ningún apunte. Nos enfocaremos ahora en la parte derecha de esta diapositiva, donde especificamos el balance de energía en términos matemáticos. Ya habíamos visto que la tasa de transferencia de calor por convección tiene que ser igual a la potencia eléctrica. Esa tasa la podemos conocer aplicando la ecuación de la ley de Newton del enfriamiento, la cual nos indica que la tasa de transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial por la diferencia de temperatura, y ese resultado tiene que ser igual o tiene que coincidir al producto de la corriente eléctrica por el voltaje. Al momento de seleccionar el área superficial de transferencia de calor, vamos a exceptuar las bases circulares y únicamente nos vamos a enfocar en el resto de la superficie externa de esa geometría cilíndrica, la cual vamos a representar con la variable AS.
Una de las leyes presentes es la primera ley de la termodinámica o principio de conservación de la energía, la cual nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ejemplo de estas manifestaciones ocurren en las reacciones nucleares y en las reacciones químicas. Por ejemplo, en un sistema de refrigeración por absorción, existe un componente llamado absorbedor, donde el fluido refrigerante es absorbido por el absorbente, produciendo una reacción exotérmica, es decir, hay liberación de calor. El calor se transfiere desde este componente hacia el medio circundante. Otro ejemplo es el presentado en este problema, donde el calentamiento es producido por resistencia eléctrica. La generación de calor es simplemente transformación energética y es un fenómeno volumétrico. Otra ley presente es la segunda ley de la termodinámica. Eso se visualiza en la dirección de la transferencia de calor, pero también en la vida real, por el hecho de que la energía de salida es menor a la energía de entrada. Hay una degradación de la energía. Esa degradación puede manifestarse como calor. Por ejemplo, en la conversión de energía solar a energía eléctrica, a través de un sistema fotovoltaico, habrá pérdidas energéticas. En pocas palabras, no existen sistemas o máquinas completamente ideales, aunque en el mercado sí podrán existir máquinas más eficientes que otras. Y finalmente se presenta la ley de Newton del enfriamiento, para conocer la tasa de transferencia de calor por convección. En cuanto a las propiedades, pues todas las propiedades térmicas son valores conocidos. Ahora vamos a realizar los cálculos en el software IHT. Aparte de resolver este problema, vamos a realizar un gráfico del coeficiente de transferencia de calor por convección en función de la temperatura de la superficie del alambre, en el rango de 100 grados Celsius a 300 grados Celsius. Primero voy a comenzar escribiendo como comentario el apartado de datos conocidos. Recordemos que al escribir un comentario debemos iniciar siempre con doble diagonal. Yo puedo aumentar el tamaño de letra seleccionando ese comentario, oprimiendo el botón de Advance, y aquí encontraré la opción necesaria para ejecutar esta modificación. En ese caso yo voy a poner el comentario en negritas. De los datos conocidos sabemos los valores de las dimensiones del cable. Por ejemplo, sabemos el valor de la longitud. La longitud la voy a representar con la letra L mayúscula. La longitud es igual a 2.1 metros. En este software no hay un seguimiento de las unidades, por lo tanto se recomienda escribir a un lado de la variable la unidad de medida como comentario. Entonces la longitud se mide en metros. El diámetro es igual a 0.2 centímetros, pero yo debo convertir esta cantidad a metros, dividiendo entre 100. Con estos dos datos, yo puedo calcular el área superficial de transferencia de calor. Este área es igual a pi por diámetro por la longitud. Si yo tengo dudas de cómo escribir adecuadamente el número pi, puedo oprimir la pestaña de Help y aquí encontraré en funciones matemáticas la sintaxis correcta del número pi. Vemos que se escribe de esta manera, entonces debo introducir esta notación en el espacio de trabajo, por diámetro por la longitud, y esto se mide en metros al cuadrado. Aquí es importante comentar que si ya declaré una variable con cierta letra, debo mantener esa letra en los cálculos posteriores. Por ejemplo, el diámetro se representa con la letra D mayúscula, entonces yo debo de respetar esta letra en el cálculo del área superficial. Si yo me olvido de que he declarado la variable diámetro de tal forma y lo escribo como D minúscula, al oprimir el botón de Solve me va a aparecer esta advertencia, indicándome que el número de incógnitas excede el número de ecuaciones. Después de las dimensiones del cable, conocemos los valores de las temperaturas. Sabemos cuánto vale la temperatura de los alrededores. Esto va a ser igual a 20 grados Celsius.
y la temperatura superficial del cable será igual a 180 grados Celsius. Luego el problema nos indica los datos eléctricos. Esos datos eléctricos son la corriente, que será igual a 3 amperes, y el voltaje igual a 110 volts. A partir de esos datos podemos calcular la potencia eléctrica, la cual voy a representar con la letra P mayúscula. La potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje, y esto se medirá en watts. Después de escribir todos los datos de acuerdo al enunciado del problema, ahora voy a escribir otro apartado indicando las ecuaciones a considerar. Por el balance de energía, sabemos que la potencia tiene que ser igual a la tasa de transferencia de calor por convección. La tasa de transferencia de calor por convección está dada por la ley de Newton del enfriamiento y es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial por la diferencia de temperatura. Se expresa en watts. El coeficiente de transferencia de calor por convección se mide en watts entre metro al cuadrado por grados Celsius. Bueno, aquí podemos evidenciar que no es necesario despejar o sustituir los datos en las ecuaciones a diferencia de una solución a mano. No es necesario reescribir que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, porque ese resultado ya se almacena en la variable P. Si ya no hay ningún error, al oprimir el botón de Solve me va a aparecer esta tabla de valores iniciales supuestos. En ese caso los voy a dejar de esta manera. Al oprimir el botón de OK, en Data Browser se visualizarán los resultados. Aquí vemos que el coeficiente de transferencia de calor por convección es igual a 156.3. Como no hay un seguimiento de las unidades, aquí ya indicamos que el término se mide en watts entre metro cuadrado por grados Celsius. Concluimos que este valor es igual al presentado en el enunciado del problema, por lo tanto, los cálculos son los correctos. Pero el problema no termina en este punto. Debemos realizar el gráfico que muestre la variación del coeficiente de transferencia de calor por convección en función de la temperatura superficial del cable. Esa temperatura superficial varía de 100 grados Celsius a 300 grados Celsius. Voy a resaltarlo de un color diferente. Para variar este parámetro, necesito oprimir el botón de Explore. Cuando se abre esta ventana, encontraré la especificación de la variable a cambiar. Al hacer clic se despliega una lista de todas las variables disponibles que pueden variar. En ese caso, la que me interesa corresponde a la temperatura superficial del cable, TS. Entonces hago clic sobre esta opción. El valor inicial será 100 grados Celsius y el valor final será 300 grados Celsius. Voy a expresar que ese parámetro varíe cada 10 unidades. Oprimo el botón de OK y en Data Browser se mostrará la tabla de los resultados. Entonces acá vemos la variable TS comenzando en 100 grados Celsius y aumentando cada 10 unidades, hasta el límite superior 300. Y para cada uno de estos valores habrá un resultado del coeficiente de transferencia de calor por convección. Este podemos ver cambia. Para crear el gráfico debo oprimir el botón de Add Graph. Se abrirá esta ventana indicándome las variables que quiero que aparezcan en los ejes X y Y. La variable que quiero que aparezca en el eje X será la temperatura superficial. La variable que aparecerá en el eje Y será el término correspondiente al coeficiente de transferencia de calor por convección. En cuanto a títulos, vamos a especificar el título del gráfico y el de los ejes. El gráfico se titulará Efecto de la temperatura superficial del cable sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección.
El eje X se llamará temperatura superficial del cable. Es la variable TS y es importante indicar la unidad de medida. Esa se expresa entre paréntesis. El eje Y se llamará coeficiente de transferencia de calor por convección. Cuando termino de escribir estas indicaciones, debo oprimir el botón de OK. Ya me va a aparecer el gráfico que muestra la variación del coeficiente de transferencia de calor. Yo puedo realizar algunas modificaciones oprimiendo el botón de Edit. Si yo quiero visualizar las cuadrículas del gráfico, selecciono el botón de escalas. Y tanto en escalas del eje X como en escalas del eje Y, voy a seleccionar la opción llamada Mostrar cuadrícula. Si quiero visualizar más o menos particiones en el eje X, selecciono nuevamente el botón de escalas y en escalas del eje X voy a deseleccionar Auto Ticks, indicando que quiero que se muestren 20 particiones en el eje X. Y aquí ya vamos a poder visualizar esta configuración. Lo mismo puedo hacer para el caso del eje Y. Yo puedo indicar acá que quiero que aparezcan 22 particiones en el eje Y. Si yo no quiero que se muestren los valores decimales, puedo deseleccionar la opción de autoescala e indicar que el valor mínimo en el eje Y sea de 90 y el valor máximo sea de 310. Al oprimir OK voy a poder visualizar esta modificación. Finalmente concluimos lo siguiente. A medida que la temperatura superficial del cable aumenta, el coeficiente de transferencia de calor por convección disminuye. Y ese comportamiento es puramente matemático. Si despejamos el término de H convectiva en el balance de energía, nos va a quedar esta expresión, donde todos los parámetros, a excepción de la temperatura superficial del cable, van a permanecer constantes. Entonces, cuando yo aumente ese valor de la temperatura superficial, lógicamente la diferencia de temperatura entre la superficie del cable y los alrededores también aumentará. Como este factor se encuentra en el denominador, obviamente al aumentar este factor va a producir que el término de H convectiva disminuya porque son inversamente proporcionales. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.